Un gusto presentarnos, abogada Yulisa. Nosotros somos del grupo 6 de la clase de filosofía y hablaremos sobre enfoques reduccionistas sostenidos por escuelas filosóficas y juristas sobre el derecho. Hoy nos presentamos Dani Alfaro, Flor Solano, Nasli, Ana Gabriela y Doris. Yo hablaré sobre el formalismo de Kelsen. Kelsen sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Kelsen parte de la coacción como elemento constitutivo del derecho. Define el ordenamiento como un ordenamiento coercitivo, en el sentido en que reacciona con un acto coactivo, esto es, con un mal. Quiere decir que sus normas que estatúen actos de coacción actuales a la comunidad jurídica tiene un origen normativo, puesto que ha sido estatuido por el ordenamiento jurídico. Kelsen, en definitiva, nos dice que una norma jurídica no sirve para saber si un hecho tiene o no relevancia jurídica. El formalismo de Kelsen es una teoría jurídica que sostiene que el derecho se define exclusivamente por su forma y estructura normativa, independientemente de su contenido o valores subyacentes. Según Kelsen, el derecho es un sistema de normas jerárquicamente ordenadas y su validez se basa en su coherencia interna y su conformidad con una norma suprema conocida como norma fundamental. Para Kelsen, la esencia del derecho radica en su estructura formal y los aspectos morales, éticos o políticos no son relevantes para su existencia. Por eso, escuchamos mucho sobre la pirámide de Kelsen y está estructurada de abajo para arriba, como abajo las leyes y reglamentos de la CCA, luego los reglamentos, luego las normas con rango de ley, luego las leyes estatales, luego los tratados internacionales y en la cúspide tenemos a la Constitución. Definido este sistema como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal norma de relación entre estas dentro de un sistema sobre la base del principio jerárquica. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía, por lo que hay una ley que se encuentra por debajo, no puede contradecir con otra que esté por encima, ya que la misma no tendrá efecto jurídico o no debería tenerlo. Siguiente diapositiva. Bien, continuando, abogada, con lo que nos toca exponer, me toca hablar, ¿verdad?, acerca del enfoque y la ampliación sustentado por Hart y Working. Bien, analizando qué es el derecho tomado como punto de partida, el enfoque de ampliación sustentado por los filósofos Hart y Working, encontramos que la restricción y ampliación del concepto filosófico del derecho moderno, muchos cuyo apoyo no resulta imprescindible, esto no podía ser llevado a cabo por el régimen más simple de reglas primarias. Por otra parte, ¿verdad?, un signo más de amplitud respecto a la concepción del mundo jurídico de Hart en su postura respecto a la moral, pues si bien se declara positiva, reconoce la influencia de la moral en el derecho y defiende la teoría del contenido mínimo del derecho natural. Hart señala que si bien lo común es que el derecho siga a la moral, ocasionalmente el derecho ha estado más adelantado que la moral, aceptado en una sociedad como ejemplo. Mencionamos que aun cuando no está reconocida jurídicamente la esclavitud, la moral social puede establecer discriminaciones en base a la raza, color, creencias religiosas de un grupo de personas y por lo tanto no reconocer por quienes tienen el derecho mínimo de protección. Así,
El poder coercitivo puede ser usado para mantener en una posición de inferioridad a un grupo sometido. El tamaño de este grupo en relación con el grupo opresor puede ser grande, pequeño, puesto que el factor que puede determinar esta opresión son los medios de coerción, solaridad, y disciplina de que dispone el grupo opresor, así como la impotencia o la incapacidad de organización del grupo oprimido. Hart señala que es posible que para los oprimidos no haya en el sistema nada que los llame a la lealtad, sino únicamente a cosas a temer. Ellos son la víctima del sistema, no sus beneficiarios. Por ello, considera que la pretensión de que el derecho se acude a la moral, además del contenido mínimo del derecho natural que hemos descrito, es una pretensión que requiere de un examen muy cuidadoso. Working sigue el movimiento de ampliación del concepto de derecho moderno con Ronald Working. Observamos un robustecimiento del mismo, sucesor de Hart, en la cátedra y jurisprudencia en la Universidad de Oxford. Considero que esta disciplina tiene como objeto describir al derecho positivo. Está íntimamente disciplinada, tiene como objeto de describir, ¿verdad?, lo que considera disciplina, y está íntimamente relacionada con la cátedra de creencias de la legislación que se ocupa de cómo debe ser el derecho. Sin embargo, la corriente dominante es el jus positivi. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, hablando más que todo del realismo de Ross, conociendo lo que él argumentó en cuanto al derecho, pues él mencionó que debe ser analizado desde una perspectiva empírica, que esta se basa en hechos que son observables y no en conceptos que son abstractos y de moral. Según Ross, el derecho es un fenómeno social que se basa más que todo, que es la práctica también en las normas que se establecen en una comunidad que es en particular, en cuanto más bien en lugar de enfocarse en todo abstracto en cuanto a la justicia y valores morales, pues Ross sostuvo que el estudio del derecho debe operar en cómo las normas legales también son creadas, cómo deben ser aplicadas y también seguidas en la realidad. Para Ross, el derecho es un sistema de reglas que se va estableciendo y también se van manteniendo mediante lo que es las autoridades, también instituciones legales. Y es que el papel del jurista es describir y también analizar este sistema legal tal como existe, sin juzgarlo, sino más bien analizarlo y desde una perspectiva moral o ideal. En fin, un resumen de que se puede hacer de Alf Ross es que él cumplió que el derecho es un fenómeno social que va basado en lo que es la práctica, también en las normas que se establecen en una comunidad. También su enfoque es realista, se centraba más que todo en el estudio empírico del derecho, dejando a un lado lo que son las consideraciones morales y también abstractas de lo que se conoce también de la justicia. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Ok, continuando con las escuelas filosóficas, hablaremos acerca de la escuela del exégesis. Y es que este fue un importante movimiento jurídico. Este se desarrolla en Francia en el siglo XIX, especialmente durante la primera mitad de este siglo. Esta escuela nos dice que tuvo una gran influencia en la interpretación y aplicación de lo que es el derecho civil en Francia y en otros países también que adoptaron ese sistema del derecho civil inspirados en el Código Napoleónico. Y vamos a ver algunas de las principales características de la escuela del exégesis. Tenemos el enfoque en el Código Napoleónico. A este enfoque nos dice que la escuela del exégesis se centra en la interpretación y aplicación del Código de Napoleón, este código conocido como el Código Civil de 1804. En este se consideraba que era una obra maestra con claridad y lógica. Se centraron también en desarrollar una técnica de interpretación que se apegara estrechamente solo al texto que estaba en este código. Otra de las características era la rigurosidad en la interpretación. Y es que los exegetas abogaban por una interpretación literal y meticulosa. El papel del juez aquí era aplicar estrictamente las palabras del código, sin introducir ninguna otra interpretación que fuera subjetiva o tuviera principios generales.
Esta se oponía a la intervención de la equidad o la justicia natural en la toma de decisiones legales. Otra de las características que podemos mencionar es el rechazo a la jurisprudencia, perdón. Los exegetas consideraban que la jurisprudencia, y aquí nos referimos a las decisiones previas judiciales, no debían ser una fuente de derecho ni tampoco influir en la interpretación legal. Estos argumentaban que la ley escrita era la única fuente de derecho que ellos iban a tomar para las decisiones judiciales. Y iban a ignorar todas esas que fueran inconscientes, que no tuvieran nada que ver con el texto del código. Eran bien rigurosos con esto. También la influencia en la enseñanza del derecho. Y nos dice que esta escuela de exégesis tuvo un impacto en la enseñanza del derecho en Francia, pero también en otros lugares. Estos promovieron un enfoque riguroso y formalista en la educación legal. Estos enfatizaban la memorización y la aplicación de disposiciones legales. Los exégetas creían que el papel del jurista solamente era descubrir el significado exacto de las palabras de la legislación y aplicarlas sin ninguna otra interpretación. La escuela del exégesis tenía la teoría que obliga al juez a detectar el sentido literal de las leyes y aplicarlas sin ninguna interpretación subjetiva, como dijimos antes. Entonces, podemos concluir que esta escuela del exégesis se enfocaba más bien en la interpretación que fuera literal en las leyes. Siguiente. ¿Me avisan? ¿Me avisan, compañeros? Buenas noches, abogada Yulisa y compañeras. Yo les voy a hablar de Savigny. El método savigniano abiertamente universalista entiende la relación jurídica como la base esencial de sus estatutos, para quienes era indispensable la clasificación de los estatutos. En un sistema, señala Aguilar Navarro, la aplicación de la ley territorial es más conforme con la naturaleza propia de la relación, más que el contenido de las normas. La inversión metodológica de Savigny ha tenido importantes consecuencias para el derecho internacional privado, puesto que ya no es necesario acudir a nociones abstractas como las comillas o acudir a la equidad, etcétera, o a justificar la aplicación de la ley extranjera. Savigny realiza una clasificación de problemas de derechos internacional privado usando analógicamente las categorías del derecho civil y así distingue estado y capacidad de las personas, bienes, obligaciones y familias y sucesiones. A partir de dicha clasificación afirma que el domicilio es el asiento de las personas. Las cosas lo tienen que ligar en que se encuentra el matrimonio en el domicilio del marido. Los delitos en el estado al que pertenecen los tribunales que conocen de ellos, las sucesiones en el domicilio de juzgos y los contratos en el lugar que se ejecutan. Se da inicio, se conoció con la era del método científico para la solución de casos como elementos foráneos y con ello la creación del derecho internacional privado, científico y además en un enfoque universalista, lo cual tuvo una influencia universal y duradera, no solo en Alemania, sino también en otros países europeos como Francia, Gran Bretaña, además de países americanos entre los que se encuentra en nuestro país. El método que hoy en día ha prevalecido en el derecho internacional privado es el de la localización de la relación jurídica, además que se han adoptado otros conceptos fundamentales como la comunicación jurídica internacional, aportes realizados al derecho contemporáneo por Savigny. Savigny se aparta de las doctrinas tradicionales de la territorialidad de la ley para establecer el principio de la comunidad de dicho y así establece un método que fue adoptado a los estados latinos y cristianos. Además, realizó una distinción entre el derecho propio de la persona humana y el derecho propio de sus manifestaciones exteriores, de su actividad, y promueve el pensamiento de la escuela alemana sobre que el derecho no resulta por obra del legislador, sino como una creación
del alma, del espíritu del pueblo, por lo que siempre consideró importante partir de la naturaleza de cada caso concreto para poder concebir una solución adecuada a los problemas que se pudieran derivar de cada uno. Pues esto es nuestra participación. Muchas gracias.